¿Realmente nosotros creemos que sabemos todos acerca de insuficiencia mitral? ¿La estamos realmente clasificando bien? Con ecocardiografía, ¿los valores que tenemos nos pueden predecir pronóstico? Empezamos a dudar un poquito cuando lo comparamos con otros métodos. ¿La resonancia magnética puede ayudarnos a esto? Bueno, para ver, abrir la mente y tener un poquito más claro el tema, nosotros hemos dado esta charlita luego de analizar mucho los datos y creo que les puede ser útil. Esperemos que les guste. Estamos midiendo bien la severidad. Si tenemos la resonancia nos puede ayudar. ¿Y qué nos enseñó la resonancia cuando hacemos eco? Y la insuficiencia mitral, analizar los volúmenes ventriculares y el volumen regurgitante, van a ver que es muy importante la nueva clasificación de proporcionada y desproporcionada. Generalmente el cateterismo antiguamente fue lo primero que teníamos para medir la insuficiencia mitral y veíamos cómo se teñía la aurícula en cada latido y decíamos que era leve si necesitaba varios latidos y generalmente nunca teníamos llena la aurícula y era severa cuando en un solo latido se llenaba la aurícula y quedaba llena con contraste. Eso era muy antiguo. Después, con la ecocardiografía Doppler, empezamos a medir y empezamos a decir, claro, si nosotros medimos el diámetro de la mitral, de la aorta, de la tricúspide, de la pulmonar, le ponemos el Doppler volumen, el Doppler pulsado, y vemos la integral de tiempo-velocidad en cada válvula, vamos a tener un volumen de sangre que está pasando por cada válvula. En este caso, si todas son suficientes, van a ver que cada uno, la mitral, la aorta, la tricúspide pulmonar, van a tener el mismo volumen, 83 mililitros en este caso, como ejemplo. Pero ¿qué pasa si tenemos una insuficiencia mitral? Vamos a tener un volumen normal de 83 mililitros que tienen todas las otras válvulas, más el volumen regurgitante por la insuficiencia mitral. En este caso, por ejemplo, vamos a tener la mitral con 128 mililitros y las otras válvulas van a mantener 83 mililitros. Si restamos estos 128 mililitros, le restamos el flujo normal, vamos a tener lo que se denomina volumen regurgitante, en este caso de la insuficiencia mitral. De esta forma, nosotros sacábamos el volumen regurgitante, pero no era muy preciso. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos muchas dificultades para analizar los anillos de las diferentes válvulas. De todas las técnicas que estamos utilizando, no voy a ponerme a pensar en cada una de ellas, pero todos ustedes saben que inclusive el 3D, la intensidad de la señal, porque me está diciendo que tiene más severa, me van a ver el jet de insuficiencia, hasta dónde llega, todo eso. Pero lo que nos está en la actualidad dando mucha información y estamos asumiendo es el PISA. ¿Por qué? Porque me está tirando el mismo PISA, la vena contracta, que es la cantidad, el tamaño del orificio mirado en un solo plano, en bidimensional, el orificio regurgitante, que es el orificio, el agujerito donde pierde la válvula, y la vena contracta, el volumen regurgitante a partir del cálculo del PISA. O sea, que habíamos empezado nosotros con ecocardiografía a evaluar más consistentemente el volumen regurgitante y el orificio de la válvula que estaba perdiendo. Y así creímos que esto venía bárbaro. Tan es así que empezamos a mirar y utilizar el orificio regurgitante efectivo y decíamos, si es menos de 20 milímetros, ¿qué pasaba? Estos pacientes andaban muy bien sin cirugía y con tratamiento. Pero los pacientes que tenían más de 0,40 milímetros del orificio regurgitante efectivo andaban peor. O sea que no teníamos un gol estándar que me decía que lo que yo estaba viendo era real. Pero ya empezamos a comparar con la clínica. Entonces la clínica me decía, sí, pero ¿será real lo que estoy midiendo? Y eso fue generalmente lo que empezamos a tener como los inconvenientes del análisis del PISA. Primero, que la vena contracta tiene una forma, depende de cómo lo estemos mirando. Si la estamos mirando de frente, va a tener un ancho, pero si la pongo de costado, por ahí es el otro ancho. O sea que no sé cuál es la vena contracta real. El orificio regurgitante es una forma que varía en el tiempo. El paciente que tiene una insuficiencia mitral por prolapso, el orificio regurgitante va aumentando hasta el final donde prolapsa la válvula. O sea que durante la sístole va cambiando de forma. Podemos tener varios jets. ¿Cómo hacemos para analizar un orificio regurgitante donde tenemos 2 o 3 jets? Difícil. Y el volumen regurgitante va a depender de todas estas mediciones que sabemos que tenemos errores en la medición. Y lo más importante es que el PISA es una medición estática, es una fotografía de un momento de la insuficiencia, mientras que la insuficiencia mitral es dinámica. Cambia la dirección del jet, cambia el volumen, cambia el tamaño, cambia en todo. A pesar de eso, fíjense que las últimas clasificaciones que tenemos para severidad seguimos utilizando volumen regurgitante, fracción de regurgitación y el área de regurgitación o PISA. Fíjense, independientemente que sean las americanas o sean las europeas, seguimos utilizando el orificio regurgitante efectivo y los volúmenes regurgitantes. Hasta que apareció la resonancia. La resonancia no calcula nada raro. La resonancia hacemos un corte.
desde la base, que vemos acá el primer slice, hasta la punta. Y lo único que hacemos en diástole, medimos los volúmenes, ponemos en sístole y medimos los volúmenes. Y a partir de eso tenemos el volumen de fin de diástole, fin de sístole, el volumen sistólico que está eyectando ese ventrículo y la fracción de eyección. Esto en la actualidad es el gold estándar para medir volúmenes ventriculares y fracción de eyección. ¿Cómo medimos los volúmenes regurgitantes con la resonancia? Nosotros tenemos, por ejemplo, en diástole un volumen de fin de diástole de 250 mililitros del ventrículo y cuando se contrae el ventrículo queda con 100 mililitros. Significa que mandó hacia la aorta 150 mililitros como volumen sistólico. Esto nosotros lo podemos medir con resonancia por medio volumétrico del ventrículo y a su vez medimos el flujo a través de la aorta. De esa forma nosotros podemos saber que si tenemos una insuficiencia mitral, por ejemplo, en vez de tener 150 mililitros hacia adelante, solamente van a ir 80 mililitros, porque hay mililitros que van a ir hacia la aurícula izquierda por la insuficiencia. Entonces, si restamos el volumen sistólico del ventrículo menos los 80 mililitros que tenemos en la aorta, vamos a tener el volumen regurgitante de la válvula mitral, con un gold estándar de medición del volumen regurgitante. O sea que tenemos otras mediciones. Pero ustedes me pueden decir, pero en la vida real, ¿se hace esto? ¿Yo hago esto? Fui a mi base de datos y encontré 100 pacientes. Agarré 100 pacientes de los últimos que teníamos, a todos les había hecho volumen sistólico por medición volumétrica ventricular y el volumen de la aorta. Y el coeficiente de correlación que encontré en estos pacientes fue de 0,80. Coeficiente de una R lineal al cuadrado de 0,60. Una excelente correlación. Significa que el volumen sistólico en pacientes que no tienen insuficiencia mitral y no tienen insuficiencia aórtica, el volumen que eyecta el ventrículo es prácticamente el mismo volumen que pasa a través de la aorta. Manejándose con esta constante, Uresky, y esto es un trabajo que fue en el año 2015 que nadie le llevó mucho el apunte porque no hacen resonancia. Él midió los volúmenes ventriculares, midió el flujo aórtico y vio qué pasaba cuando a estos pacientes se los operaba. Y a todos estos se le hizo ORE, orificio regurgitante efectivo por ecodoppler. Y se comparó los pacientes que tenían volumen regurgitantes y el orificio regurgitante y se los mandó a cirugía. A todos estos pacientes, después en el seguimiento se les volvió a medir volumen ventricular y cuánto volumen quedaba por lo que le cambiaban la válvula, o sea, se le sacó la insuficiencia mitral. Y veían que la resonancia magnética tuvo una excelente correlación cuando medieron los volúmenes ventriculares medidos por el ventrículo izquierdo. ¿Qué significa esto? Que si el ventrículo izquierdo medía volúmenes eyectivos, por ejemplo, de 150 mililitros y decía que se iban hacia la aurícula 40 mililitros, al ponerle la válvula mitral, esos 40 mililitros pasó a ser volumen eyectivo. Y eso fue una excelente correlación, medido volumen regurgitante por volúmenes ventriculares con resonancia en el seguimiento. ¿Qué pasó con el eco? Fíjense, no hubo forma de saber si en la ecografía nos podía decir que habían puesto una válvula mitral o no. Coeficiente de correlación con el eco 0,32. Significa que estábamos midiendo mal la severidad y el volumen regurgitante por el ORE. No solamente eso, sino que después, en forma retrospectiva, se vio cuántos pacientes fueron mal categorizados y mandados a cirugía por el volumen regurgitante y por el ORE. 2 de cada 3 pacientes que fueron indicados a cirugía estaban mal indicadas porque no eran severas, y eso lo hicimos con el ORE. Por lo tanto, se vio que los volúmenes ventriculares y el orificio regurgitante, en este estudio reciente de Madison, fíjense, cuando se hizo la sobrevida después de la cirugía, el volumen, fíjense, volumen regurgitante menor de 55 mililitros anduvieron re bien. Pero los que tenían volumen regurgitante de más de 55 anduvieron mal. Pero cuando esto se hizo con fracción de regurgitación, pudo nuevamente recategorizar los pacientes y nos decía que el análisis volumétrico es un excelente método. Pero el orificio regurgitante efectivo, fíjense cómo se ve acá, no pudo demostrar la diferencia en el sobrevida después de la cirugía. Los volúmenes ventriculares fueron indicadores independientes y de primer nivel para decir quiénes iban a andar bien, aquellos que tenían índice de ventrículo izquierdo, volumen de ventrículo izquierdo de 100 mililitros por metro cuadrado, y los que tenían más de 100 mililitros por metro cuadrado. Estos, cuando tenían más ventrículo, anduvieron peor. Tal es así que las guías en la actualidad nos están diciendo que el manejo de la insuficiencia mitral crónica, no solamente los síntomas, como todos sabemos, los que tienen síntomas tienen que ir a un tratamiento, si los que no tienen síntomas tienen que ir a otro plan de tratamiento. Fíjense que la fracción de eyección y los volúmenes ventriculares son, después de los síntomas, lo más importante para ser precisos en el tratamiento de estos pacientes.
Ahora bien, nosotros tenemos varios métodos con ecocardiografía y esto es lo que aprendemos con la resonancia. La medición de la ecocardiografía en 3D volumétrica en este paciente, el mismo paciente, un aneurisma apical, fracción de eyección por volumen, 29%. Fracción de eyección, medición automática por Simpson biplanar, 37%. Había mucha diferencia. El strain era 8.3. Acuérdense que el strain longitudinal multiplicamos por 3 nos da una fracción de eyección de strain. Me dio 25%. A ver, ¿cuánto me dio la resonancia magnética? 28%. O sea, el gold estándar me dio que esta fracción de eyección era 28%, por strain me dio 25%, muy parecida, y el análisis volumétrico, 29%, visto por eco 3D. O sea, que si queremos tener una buena medición del ventrículo izquierdo, el bidimensional biplanar no nos sirve, y sí nos sirve el eco 3D, porque es prácticamente lo mismo que mide la ecocardiografía. Ahora, para ir con el último concepto, ¿qué es proporcionada y insuficiencia mitral desproporcionada? Generalmente nosotros tenemos la insuficiencia mitral proporcionada cuando la dilatación del ventrículo izquierdo es proporcionada al grado de insuficiencia mitral. Y en la insuficiencia cuando tenemos alteración muscular que dilata el ventrículo y a su vez tenemos insuficiencia mitral, ya no es la insuficiencia mitral la que me está proporcionando la disfunción, sino es la disfunción ventricular lo que está causando la desproporcionada. De los criterios de orificio regurgitante hemos empezado a encontrar que hay diferencias en el tratamiento y en los pronósticos. Fíjense que dejando de lado las cargas hemodinámicas, los volúmenes ventriculares y las presiones ventriculares, independientemente del pico de velocidad que tenga nuestro paciente con insuficiencia mitral, va a tener una correlación entre el orificio regurgitante, o sea, el orificio de insuficiencia mitral y los volúmenes ventriculares. Generalmente 0,3, por ejemplo, va a tener 250 mililitros. Si el paciente tiene mayor presión, va a tener un poco más grande el orificio y eso va a hacer que aumente y se dilate el ventrículo. Esta es una constante. De igual manera la reacción de eyección. Acuérdense que nosotros tenemos volúmenes ventriculares y orificios de la insuficiencia mitral. Si aumenta el orificio, el volumen aumenta para mantener la fracción de eyección. Eso es lo que nosotros se ha visto en 2 estudios que llamó la atención y acá empezamos a ver esto. 2 estudios, el estudio Mitra francés y el estudio COAPT. A todos estos pacientes tenían insuficiencia mitral. Estos pacientes se los puso mitral clip y vio qué pasaba con ellos. Y se dio cuenta que a pesar de que eran los mismos criterios de inclusión, en uno de ellos, en el COAPT, redujo los volúmenes ventriculares y mejoró la función ventricular. Pero que el mitral francés no redujo los volúmenes ventriculares y no mejoró la función ventricular. ¿Cuál era la diferencia entre estos pacientes? Y cuando empezaron a ver, se dieron cuenta que los pacientes podían ser una insuficiencia mitral que era proporcionada, en la cual tenemos un orificio regurgitante, por ejemplo, de 30 mililitros, 30 centímetros cúbicos, de 0,30, y estos pacientes tenían mayor insuficiencia mitral para ventrículos más pequeños. Mientras que los del mitral clip, el estudio Mitra, tenía insuficiencias mitrales por ahí más graves, pero el ventrículo estaba más dilatado. O sea que el paciente, fíjense ustedes, si nosotros tenemos un orificio de 20 y vemos que el ventrículo está muy dilatado, de 200 a 250, este paciente no tiene tanta insuficiencia mitral que le está causando esto, sino tiene una lesión primaria del miocardio. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Entonces tenemos que ver cuánto es la coartación que tenemos. Por ejemplo acá, un orificio regurgitante de 30 con un volumen pequeño va a estar en este punto, significa que este paciente va a tener una desproporcionada insuficiencia mitral para el ventrículo más pequeño. Este paciente tiene que andar bien. Pero este, que tiene muy poca diferencia entre el orificio regurgitante, no tiene insuficiencia mitral severa y tienen que andar peor porque el ventrículo está más dilatado. Para ir terminando y para terminar en realidad, este caso que es nuestro, fíjense, un paciente que tiene una insuficiencia mitral, ustedes miran así y me dicen severa, pero yo quiero saber si a este paciente le hago mitral clip o no. Quiero saber qué evolución puede tener. Entonces le hago una medición en 3D de la fracción de eyección. El orificio regurgitante medido es de 0,5, severo. Acuérdense que es de menos de 0,2 es leve, menos de 0,4 severo. Este tenía 0,5. Entonces, ¿cuánto me da volumen inyectivo este paciente? Fíjense, 222 volúmenes de fin de diástole y una fracción de eyección de 58.3%, 58.5%. Fracción de eyección con un poco de deterioro y un área insuficiencia mitral muy importante. Si yo me voy al mapita este que nosotros estábamos viendo para ver cómo iba a evolucionar, era área de orificio regurgitante efectivo de 0,5, era alta, pero el volumen de fin de diástole, que esta es la parte de las ordenadas, 220. Me voy acá, nuestro paciente está en este punto. Este paciente tiene
una insuficiencia mitral desproporcionadamente severa para la dilatación ventricular. Este paciente seguramente va a andar bien si le ponemos un mitral clip y va a reducir los volúmenes con el seguimiento. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que empezar a tener, concluyendo, otros conceptos. Estos son conceptos absolutamente novedosos. La insuficiencia mitral mejor maneja la estimada severidad es por medio de los volúmenes regurgitantes y fracción de regurgitación. Los métodos más precisos, resonancia magnética y eco 3D. Cuando tenemos estos métodos, si tenemos el eco 3D, fantástico. ¿Sí podemos medir en biplanar? Sí, pero sepamos que no son tan precisos y que los podemos tener en resultados erróneos. Para el seguimiento post-intervención es imprescindible medir los cambios ventriculares, porque para decir que un ventrículo reacomoda las cargas cuando se le cambia la válvula, tiene que cambiar 10 puntos de diferencia de volúmenes ventriculares. Por lo tanto, esos 10 puntos tenemos que ser muy precisos al analizarlos. En la insuficiencia mitral existe una relación directa entre la severidad, orificio regurgitante efectivo, y el volumen regurgitante. Y los volúmenes de fin de diástole me están diciendo qué pronóstico va a tener ese ventrículo. Y cuando medimos esto, sabemos, cuando hay una relación se cumple, se denomina insuficiencia mitral proporcionada. Cuando hay una severidad, la insuficiencia mitral es mayor a los volúmenes ventrículos, esta es desproporcionada. Estas desproporcionadas tienen ventrículos más chicos y van a andar mejor que los pacientes que tienen una insuficiencia mitral proporcionada. La insuficiencia mitral proporcionada tiene mayores volúmenes y menor remodelamiento cuando se la trata con mitral clip. Y la desproporcionada tiene menores volúmenes y mejor respuesta al remodelamiento ventricular con el tratamiento de mitral clip. Por lo tanto, es importante cuando nuestros pacientes queremos saber la severidad, realmente manejémonos con los volúmenes ventriculares, con la fracción de eyección. Si tenemos 3D, ese es el método. Si no tenemos 3D, yo creo que podemos hacer una resonancia, si es posible, y medir de esa forma con mucho más precisión y vamos a tener un mejor resultado. Muchas gracias.